Y mira, lo que hay que reconocer es que todo este sector del fascismo que surge en la década de 1920, 1930, que se consolida en la década de 1920 y 1930, estudiaba a los movimientos socialistas. De hecho, hay un pasaje muy interesante de un libro de un ultraderechista mexicano que es Salvador Abascal, el padre de Carlos Abascal, en el cual Salvador Abascal dice que él estaba estudiando a Lenin con permiso de su confesor. Es decir, fíjate qué interesante, estudiaban todas estas cosas para aplicar lo que le estaba funcionando a los leninistas, ¿sí? Pero lo estudiaban con permiso del confesor y lo trabajaban, veían qué rescataban de todos esos procesos para sí. En la década de 1920, lo que sí es un hecho, es que todo el proyecto socialdemócrata que habían impulsado los socialdemócratas en Alemania a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenían mucho prestigio. Y entonces Hitler, en varios momentos, se dice que él va a aplicar políticas socialdemócratas. De hecho, Mussolini y Hitler, los dos, aplican políticas de estado de bienestar. Eso no quiere decir que fueran socialistas. Eso quiere decir que las aplican en coyunturas específicas porque le convenía así a su proyecto, que era, al final de cuentas, un proyecto ultraderechista. Tan ultraderechista que era básicamente un proyecto de restauración monárquica. En Francia eran claramente los grupos, el fascismo estaba encabezado por Charles Maurras, que lo que buscaba era la restauración de la monarquía. En Japón era muy claro, era Hirohito, era la gente que se aglutinaba alrededor de Hirohito para que no se tocara al emperador, para que el emperador no perdiera credibilidad, no perdiera prestigio, no fuera mermado en su poder. En España fue muy claro. Franco lo que buscaba era la restauración monárquica. De hecho, cuando Franco muere, una de las cosas que ocurren es que regresa el rey, el Borbón, a gobernar. Y en Italia y en Alemania el proceso fue muy distinto. Como Italia y Alemania eran países que no habían logrado su unificación más que muy tarde, Alemania lo logra a finales del 19, Italia lo logra hasta la década de 1920, ¿sí? Entonces lo que hacen es que apelan a las viejas glorias imperiales antiguas. El primero que lo hace es Mussolini, que apela al regreso del Imperio Romano, imagínate. Y luego Hitler, y además se hace llamar Duce. Y además Mussolini, una de las cosas que hace es que inmediatamente reinstaura a Vittorio Emanuele. Hitler hace otra cosa, se declara también Führer, se declara también una suerte de Duce. Hitler básicamente lo que hace es que busca el restablecimiento del Reich, del antiguo Reich. Por eso se habla del Cuarto Reich. Entonces, no se engañen. El fascismo fue, sin lugar a dudas, un proyecto ultraconservador, un proyecto ultra reaccionario que buscaba, entre otras cosas, eliminar los avances que había tenido la población, tanto en la revolución de 1780, en el ciclo de las revoluciones atlánticas, como en el ciclo de las revoluciones liberales, y por supuesto lo que buscaba era enterrar el ciclo de las revoluciones sociales. Quien te diga otra cosa no está entendiendo de historia, no ha estudiado el periodo, te está engañando.